sabios más grandes y poderosos que hubo en la historia, tuvo un sueño y o se le olvidó o se hizo el que se le olvidó y pidió que los magos, astrólogos, hechiceros, encantadores descifraran no solamente lo que había soñado, adivinaran lo que había soñado, sino que también descifraran lo que él había soñado. Y siendo un hombre acostumbrado a hacer su voluntad, al ver que ninguno de sus astrólogos, encantadores, hechiceros y todos los personajes que él tenía ahí en Babilonia como sus consejeros, como sus guías, no pudieron decirle ni lo que había soñado, obviamente, ni tampoco lo que significaba, el hombre tomó una decisión de matar a todos los magos, a todos los hechiceros y a todos los sabios. Y dentro de la categoría de sabios estaban 4 judíos llamados Daniel, Ananías, Azael, Misael y Azarías. Y estos chicos, vimos la semana pasada, le pidieron al hombre encargado de matarlos que les diera tiempo, que ellos consultarían a Dios, que ellos orarían a Dios. Y eso fue lo que hicieron. Les concedieron ese tiempo, ellos oraron a Dios, ellos clamaron a Dios y el Dios del cielo les mostró el sueño. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un refrán, un dicho o una creencia de que si uno cuenta el sueño, después no se le cumple. Entonces yo tuve un sueño, pero entonces cuando el sueño es malo, uno lo cuenta para que no se cumpla. Pero cuando el sueño es bueno, entonces uno no lo cuenta porque dice, después no se cumple. Bueno, hermanos, estamos frente a un sueño que tuvo Nabucodonosor, que ha sido contado 1 y 1000 veces. Un sueño que Dios le da a un monarca completamente pagano y alejado del temor de Dios, pero también se lo da a un siervo suyo que le está clamando porque de descifrar y de conocer ese sueño depende la vida de él y la de miles de personas más. Así que Dios le cuenta el sueño a Nabucodonosor, luego le cuenta el sueño a Daniel, Daniel se lo cuenta a sus 3 amigos y este cuento ha sido estudiado por toda la iglesia del Señor Jesucristo a través de los años, a través de las edades, desde que está escrita la Biblia. Y quieren que les diga algo bien interesante, que el sueño ya casi todo se ha cumplido, a pesar de que los hemos contado 50,000 veces, a pesar de que el que no sepa qué fue lo que soñó, hoy se lo voy a contar. Y le voy a contar un sueño que en su 90 o quizás el 95% del sueño ya se cumplió, para que no siga creyendo en cosas. Si usted tiene un sueño, el sueño guárdelo, pero porque se lo cuente a alguien no va a dejar de cumplirse si el sueño es de Dios. Entonces yo quiero que vengan conmigo al punto donde dejamos nuestra historia. Vamos al capítulo 2 de Daniel, el versículo 24. Dice, después de que ellos recibieron esa revelación en oración, en el momento en que ellos ya saben el contenido del sueño y saben la interpretación del sueño, en ese momento, versículo 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto, o sea, el rey Nabucodonosor había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, por tu verdad, por la vida, por el aire que podemos respirar, por el sol que nos alumbra, porque nuestro corazón late, porque estamos aquí delante de ti, porque has tenido misericordia una vez más de nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, que nos des la inteligencia y la sabiduría que proviene de ti, la que revelaste a tu siervo Daniel, Señor, porque era tu propósito que todos conociéramos este sueño, porque tú eres el Dios que revela lo que está oculto. Contigo está la luz, la sabiduría, la verdad y la fuerza. Hoy te rogamos, Dios del cielo, que tú abras el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, de los que están unidos a través de YouTube, de los que van a escuchar este mensaje de alguna manera, de las personas a las cuales va a ser reenviado. Hoy clamamos, Dios del cielo, tú que eres el Dios de Daniel, tú que eres el Dios que hizo que Nabucodonosor soñara este sueño, y tú que eres el Dios que ha cumplido todo, Señor, lo que está aquí revelado en este sueño. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que alumbres nuestro entendimiento, que alumbres, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender tu propósito, para que podamos comprender tu historia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de todo lo que yo diga, que me des la capacidad, Padre Santo, de decir las cosas con claridad, y que tu nombre sea glorificado, Señor, que podamos contemplar la grandeza de tu dominio, de tu soberanía, de tu gloria, de tu esplendor, de tu sabiduría, Señor, y podamos rendirnos ante ti, Señor, ante tu majestad. Te damos gracias, Dios, y bendecimos tu precioso nombre, Padre Santo y Padre Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les informo que tengo bastante calor. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a ir leyendo el sueño. Aquí Daniel va a explicar cómo fue el sueño. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio y les voy a explicar por qué. Porque cuando uno entra a internet o entra a los libros de teología, yo personalmente, yo no he encontrado nunca jamás una imagen reconstruida que le haga justicia a la descripción que hace Daniel aquí. No he encontrado ninguna vez. Para efectos de enseñanza, cuando estamos enseñando en la escuela de formación bíblica, cuando estamos enseñando el libro de Daniel, pues yo tomo cualquiera de esos esquemas, porque yo no soy dibujante, tomo cualquiera de esos esquemas, pero es un esquema que nos ayuda de pronto a memorizar cosas, es un esquema que nos ayuda como a identificar cosas, pero ese esquema no le hace justicia a la descripción que hace. Un sueño es algo que se plasma en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, y que entendamos que este sueño dejó completamente turbado y en una crisis de insomnio al hombre más poderoso de ese momento en la tierra. Así que partamos de por ahí. Partamos de que si Nabucodonosor hubiese soñado con los muñequitos que nosotros hemos visto a través de esta imagen, a él no se le hubiera quitado el sueño ni se hubiera formado todo este problema. El sueño que tuvo Nabucodonosor tuvo el poder de abrumarlo, de angustiarlo, al punto que el hombre no podía dormir. Entonces, haciéndole justicia a todas estas cosas y viendo la descripción que hace Daniel, quien ve el sueño nuevamente, pero no dormido, sino muy despierto, clamando en oración delante de Dios. Él tiene una visión despierto. Mientras Nabucodonosor la tiene dormido, Daniel la tiene despierto. Y Daniel puede ver claramente en visión, de una manera sobrenatural, estando en oración, él puede ver esa visión. Y yo quiero que nosotros hoy hagamos un ejercicio. Yo quiero que ustedes formen una imagen mental.
no producto de un dibujo de internet, sino producto de las palabras que están aquí en la Biblia. Y se van a dar cuenta que esa imagen va a ser más imponente que cualquier otra cosa que nosotros hayamos visto. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio. Aquí hay personas que tienen los párpados un poco tiesos y no se les cierran, pero sería bueno que usted cerrara sus ojos y yo voy a ir describiendo el sueño conforme a lo que dice la Escritura. Y lo que yo quiero, dada la importancia de este sueño, lo que yo quiero es que usted tenga un cuadro mental que le quede ahí para toda la vida. Un cuadro mental en su mente. Un cuadro mental en su mente de lo que soñó Nabucodonosor. Eso es lo que yo quiero. Entonces, voy a ir leyendo y voy a ir aclarando algunos términos que de repente no son usuales en nosotros. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Dice Daniel, hay un Dios en los cielos que ha revelado los misterios. He aquí el sueño y las visiones. Estando tú, oh rey, en tu cama, el rey está en su cama, cierren sus ojos, nos vamos a imaginar todo, te vinieron pensamientos. Ahí estaba Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, dueño casi que de todo el mundo, a cargo de un imperio súper glorioso, súper rico, súper grande. Y él estaba pensando, estaba estresado y angustiado pensando en el porvenir, pensando en su futuro. Y Dios, que conoce las mentes de todas las personas, le quiso revelar lo siguiente. El rey vio una gran imagen. La palabra gran imagen traduce una imagen enorme. Así que visualiza en su mente una imagen enorme, una imagen enorme. Dice, era muy grande y su gloria era muy sublime. En otras Biblias dice que su brillo era muy resplandeciente. Entonces tenemos una imagen enorme con un brillo muy, muy resplandeciente. Es una imagen que está de pie y su aspecto es terrible. La palabra terrible es usada por nosotros de mil maneras, pero terrible significa literalmente que produce terror, que produce espanto. O sea que en el sueño él ve esa estatua, esa imagen enorme, tiene un brillo que resplandece muchísimo, que encandila los ojos y produce terror de solamente verla. La cabeza de esta imagen o de esta estatua es de puro oro, de oro fino. Resplandece porque su cabeza es de oro fino. El pecho y los brazos de esta imagen son de plata. Imagínense la imagen de un hombre, cabeza de oro, pecho y brazos de plata. Ahora vamos al vientre. El vientre y los muslos son de bronce. Luego bajamos a las piernas, es decir, hasta los muslos es de bronce. Pero a partir de la pierna, o sea, de la rodilla hacia abajo, a partir de la rodilla para abajo, las piernas son de hierro. Todas sus piernas son de hierro. Pero sus pies son en parte de hierro y en parte de barro. Yo espero que tengan ahí clara la estatua. Una imagen que está de pie. Su aspecto es terrible y de estos materiales son. En el sueño el rey está mirando la estatua aterrorizado, pero de repente, sin más allí, sin más acá, una piedra que ha sido cortada, no se sabe con qué, dice una piedra cortada de una manera sobrenatural, una piedra que no fue cortada por ningún ser humano, cae en los pies de la estatua. Una piedra viene y golpea los pies de la estatua, que son en parte de hierro y en parte de barro. Y dice que los desmenuza, no los rompe, no les hace una fisura, los desmenuza por completo.
Inmediatamente que esa piedra golpea esos pies y esos pies son desmenuzados, el resto de la imagen es desmenuzada también, desde el hierro, el bronce, la plata y aún la cabeza de oro fue desmenuzada de tal manera que se convirtió en un fino polvo, tan fino, tan fino, tan fino, que sopló el viento y se lo llevó. Pero la piedra quedó allí y la piedra se comenzó a extender y se convirtió en una gran montaña que abrazó todo el planeta Tierra. Ese fue el sueño. Yo espero que lo hayan grabado por completo en sus mentes. Ese fue el sueño. Y yo quiero que miremos la manera como Daniel se presenta ante el rey, porque es supremamente importante que analicemos unas cosas que sucedieron. Por ejemplo, fue Daniel el que en un acto de valentía, sabiendo que había una sentencia de muerte contra ellos, fue Daniel el que se levantó y fue donde el encargado de darles muerte, jefe de la guardia Arioc, fue Daniel el que llegó donde él y le dijo, por favor, dame tiempo. Fue Daniel el que después de ese tiempo concedido fue corriendo nuevamente donde él y le dijo, ya tengo el sueño, ya tengo la interpretación, no mates a nadie, por favor, llévame urgentemente ante el rey. Y es importante que nosotros notemos la reacción de Arioc, el jefe de la guardia, cuando él llega donde Nabucodonosor y le dice a Nabucodonosor, yo he hallado a alguien que te va a revelar el sueño. Es importante ese detalle porque las cosas no fueron así. Fue Daniel el que lo buscó a él. Fue Daniel el que lo halló a él. Pero él va donde Nabucodonosor porque necesita ganar mérito delante del rey. Y de eso se trata mucho el contenido de este sueño y de esta enseñanza. Pero miremos cómo llega Daniel, a pesar de que Arioc está diciendo que fue él el que lo encontró. Dice que el rey, ya desesperado, me imagino, le pregunta a Daniel, al cual, recordemos, él no llamó, le dice, ¿podrás tú hacerme comprender, conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le responde, nadie lo puede hacer, pero hay un Dios en los cielos, ahora sí me acompañan al versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y Nabucodonosor quería que le dijeran el sueño y lo que significaba el sueño. Pero Dios le mostró a Daniel algo más impactante, y es que Daniel le dice a Nabucodonosor que Dios también le mostró en qué estaba pensando antes de dormirse. Le dice Daniel a Nabucodonosor, tú estabas en tu cama y te vinieron pensamientos por saber lo que había en lo porvenir. Miren qué cosa tan tremenda que un hombre tan poderoso, tan rico, esté preocupado por el futuro. Y nosotros pensamos que las preocupaciones por el mañana son para los que no tienen nada. Como decimos nosotros, para los que no tienen la plata del desayuno. Es más, tenemos un chistecito propio de nosotros los costeños, que cuando vemos a una persona muy, muy rica, decimos seguramente está preocupado por el desayuno de mañana. Porque se supone que todos los que no son ricos nos preocupamos por el desayuno de mañana, se supone. Se supone que la preocupación tiene que ver con el tener o no tener. Pero aquí está el hombre que lo tiene todo y está preocupado. Tiene ansiedad por el futuro. Tiene, como decimos nosotros, el control, el sartén por el mango, pero aún así no tiene paz. Aún así no tiene paz, porque la Biblia dice que no hay paz
para los impíos. Y por eso es que el Señor Jesús nos dice a nosotros, no te afanes por el día de mañana. No te afanes porque has de comer. No te afanes porque has de comer, porque has de beber, porque has de vestir. Y dice, mira las aves del cielo que Dios las alimenta y ellas ni siquiera tienen graneros. Mira los lirios del campo, cómo los viste Dios, que ni Salomón se vestía así. ¿Cómo no va a ser Dios contigo algo más grande, hombre de poca fe? Ustedes no se afanen por nada, dice, porque por esas cosas, dice Jesús, se afanan los impíos. Eso es lo que él dice. El afán por el día de mañana es propio de aquel que no tiene a Dios. Y lo puede tener todo, pero todavía está asustado. Este es un cuadro de la preocupación del impío. Pero Jesús dice en su palabra, ustedes no se afanen por eso, porque hay algo que tienen que saber ustedes. Y es que vuestro Padre que está en los cielos sabe perfectamente de qué cosa tienen necesidad. Ese debe ser el pensamiento que ocupe nuestra mente antes de dormir. Pero cuando uno no tiene un Padre en el cielo, entonces me imagino que está asustado aunque lo tiene todo. Ahora, dice Daniel a Nabucodonosor, el que revela los misterios te mostró lo que va a suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Y mire la claridad que hace Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuando somos usados por Dios, no es por mérito. No es por mérito. Si usted lograra entender eso. Si usted lograra entender que aquel que es usado por Dios no necesariamente tiene que ser aprobado por Dios, no es por mérito, Dios usa al que quiere. Él está diciendo, mira las aves del cielo. Lo que sea, Dios lo va a usar. Simplemente pon la mirada de Dios, la gloria es de Dios. Mientras el jefe de la guardia está tratando de agarrar algo de la gloria de lo que Dios está haciendo. Es decir, Dios le revela el sueño a Daniel y Arioc dice, me voy a robar un poquito de esa gloria. Y se levanta donde Nabucodonosor y dice, yo encontré a un joven. Mentira, tú no encontraste nada, tú ibas a matar al joven. Daniel te encontró a ti. Y como Daniel lo encontró ahí fue porque Dios encontró a Daniel. Y como Daniel fue hallado por Dios, entonces Daniel lo encuentra a él. Para que Él sea un instrumento. Solamente somos instrumentos. Eso es lo que somos. Somos instrumentos imperfectos de su gracia y de su sabiduría y de su poder. Entonces, Daniel le dice al rey, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Dios. Y aquí comienza, hermano, un proceso con este rey para que entienda la soberanía y el poder de Dios. Proceso que costó muchísimo trabajo. Pero bueno, vamos entonces a mirar la interpretación del sueño. Vamos a mirar a la interpretación del sueño y ahora sí vamos a leer del versículo 36 en adelante. Dice, este es el sueño. Ya ustedes lo tienen en su mente, ¿cierto? La estatua está en su imaginación y espero que esté grabada. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. La palabra clave de esta profecía o de esta revelación, la palabra clave es reino. Escuche bien, reino. Esa es la palabra clave. Se trata de reino. Se trata de reino. Y Daniel comienza a aclararle eso a Nabucodonosor, que entienda de quién es el reino y quién es el que da la capacidad de reinar. Tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Mire qué importante. Quizás Nabucodonosor tiene un alto ego, una alta autoestima, porque él ha contado todas sus conquistas y todos sus logros y todo lo que ha adquirido. Pero Daniel le dice, no, no es que tú lo hayas logrado, no es que tú lo hayas adquirido, es que Dios te lo ha entregado. Dios te lo ha entregado. Y dice, tú eres aquella cabeza de oro. Así que la cabeza de oro de esta estatua imponente representa el imperio de Babilonia, específicamente durante el reinado de Nabucodonosor, que fue la época de mayor apogeo, de mayor auge de este imperio. Pero cuando Nabucodonosor está como un poquito embelesado por todo lo que le han dicho, inmediatamente el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces aquí viene la interpretación. La cabeza de oro representa el imperio babilónico que ya pasó en el año 600 antes de Cristo. Se estaba cumpliendo todo esto. Y usted dirá, bueno, pero es que eso se está cumpliendo ahí. Pero después de ese reino, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y sabemos por la historia que ese reino que siguió al imperio de Babilonia fue el imperio medo-persa. Cuando los medos y los persas se unieron en una alianza para derribar el imperio de Babilonia, que gobernaba casi toda la tierra. Entonces, el pecho y los brazos de plata simbolizan a los medos y a los persas. Y hay una simbología supremamente emocionante, porque mientras Babilonia fue una monarquía absoluta, donde el emperador decía, te mueres y te mueres. Cuando nosotros revisamos el imperio de los medos persas, estamos hablando de una coalición entre Media y Persia. Y por eso es que más adelante nos vamos a dar cuenta que el rey Darío, aunque quería salvar a Daniel del foso de los leones, no tenía esa autoridad absoluta y suprema para hacerlo, porque él había hecho alianzas y él se debía a otras autoridades. Entonces, eso está simbolizado por los dos brazos. Un brazo simboliza a Media y el otro brazo simboliza el reino de Persia, unidos en ese reino de bronce. Pero lo más impactante, porque a estas alturas, de pronto Daniel podía como que adivinar de alguna manera que Media y Persia ya estaban tratando de levantarse contra Babilonia. Pero en ese tiempo no existía ni siquiera el imperio griego. No existía el gran Alejandro Magno, es que no había nacido siquiera. Y allí es donde Daniel da la interpretación. El tercer reino, que es el reino de bronce, ese reino dominará toda la tierra. El imperio griego. El rey más importante del imperio griego fue Alejandro Magno. Todo esto se cumplió en este sueño. Toda la historia que estamos relatando, porque esto no es una clase de historia, si usted quiere saber más, pues usted puede consultar en internet, porque ya ni libros leen, pero puede meterse en internet y revisar el orden histórico consecutivo y constatar las fechas en las que vivió Daniel y las fechas en las que se desarrollaron todos estos acontecimientos que simplemente muestran el poderío, la grandeza y la soberanía de Dios, que controla, dirige, ordena toda
la historia de la humanidad. Por eso es que el que conoce a Dios y el que conoce su palabra no anda preocupado ni anda angustiado. Por eso es que nosotros no tenemos esa sensación de que, ¿qué será en el porvenir? ¿Qué va a pasar? Ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Ya nosotros sabemos, porque Dios nos los ha revelado en su palabra. Entonces van 3 reinos: Babilonia, el oro, Medo-Persas, la plata, el imperio griego con Alejandro Magno, pero hay un 4º reino que es el reino simbolizado por el hierro, también se refiere al imperio romano. Y todo eso es la historia contada por el mismo Dios. Dios contándole la historia a Nabucodonosor, pero no permite que Nabucodonosor se quede con ese sueño, sino que lo perturba, lo angustia. Y ahora sus siervos también conocen el sueño. El 4º reino es el imperio romano, también conocido en la historia. Y hay algo interesante, y es que los materiales van decreciendo en calidad, pero van aumentando en extensión. ¿Sí comprende? La cabeza de oro es más pequeña que el pecho y los brazos de plata y así. Entonces, estas piernas de hierro ya no dice que dominarán. No dice que dominarán, no dice que el imperio romano dominará, mientras dice que Babilonia fue un dominio absoluto, después siguió Media y Persia, otro dominio, después viene el imperio griego, dice que dominará toda la tierra, y déjeme decirle que ese dominio griego todavía existe porque la cultura griega es la cultura que domina todas las mentes, todas las culturas. Pero dice algo terrible del 4º reino. No dice que dominará, dice que desmenuzará, dice que destruirá. Y de eso se trata, que los reinos van pasando de dominar a destruir. No solamente dominar, sino destruir. Dice, el 4º reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Cuando se levantó el imperio romano, se levantó un imperio salvaje, depravado, inmoral, corrupto. Ahí es donde se comienza el declive de la moral en la humanidad. Ahí es donde comienzan verdaderamente los movimientos de homosexualismo y de depravación. Allí con el imperio romano. Es el imperio que no solamente domina, sino que destruye lo que domina. Y ese es el espíritu que se mueve en los reinos de ahora. Un espíritu de no solo dominar, sino también destruir. Y ahí vamos hasta las piernas, ¿cierto? Hemos hecho un recorrido por la imagen y es un recorrido por la historia. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Eso lo soñó un hombre por allá en el año 600 y a través de los siglos y siglos, todo eso ya se ha cumplido. Imagínense lo alta, lo enorme que es esta imagen, lo esplendorosa, lo brillante que es, lo imponente y lo terrible que es, pero ahora llegamos a sus pies, Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro nunca se mezcla con el barro. Estos son los pies de la estatua. Este es el final de la estatua.
No hay en este momento un imperio absoluto gobernando la tierra. Pero sí tenemos naciones de hierro poderosas y tenemos naciones de barro, pobres y frágiles, que se ayudan mutuamente mediante ¿qué? Alianzas. Que la OTAN, que la ONU, que la OEA, que el no sé qué, que el no sé cuándo. ¿No es ese el orden político de nuestros días? Los pies de la estatua. Cuando Dios da una imagen, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Esa imagen contiene mucho que decir. Esa imagen nos ubica en el momento histórico en el que estamos viviendo. Esa imagen nos revela a nosotros qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Repito, naciones fuertes, naciones débiles, unidas entre sí por alianzas humanas, pero nunca, nunca, nunca en una unidad global total. Que eso es lo que están buscando, pero ustedes saben que no lo hay y que cuesta mucho trabajo. Y esta no es una clase de escatología, simplemente vamos al versículo 44. ¿Qué va a pasar? Porque yo sé que una de las cosas más claras que les ha quedado a ustedes en la mente es la imagen de la estatua. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro. Eso sí, ya lo aprendimos. Pero se nos olvida algo que parecía insignificante, y es que a los pies les cayó una piedra. Y es más fácil grabar la estatua por lo imponente que se ve que una insignificante piedra que la golpea en sus pies. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un ¿qué? Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y nosotros, si nosotros hoy podemos ver el sueño cumplido, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que vivimos en el momento histórico en que el gobierno humano es en parte de hierro y en parte de barro, porque lo que significa esa imagen es el reino humano. Las épocas en que los hombres reinan, la época en que los hombres gobiernan, desmenuzan y destruyen todo. Por eso tiene figura humana. Pero ojo, y quiero guardar esto en su memoria para las próximas enseñanzas. Figura humana. No sé si logran captar, no es un humano, sino una figura humana, una imagen hecha de metal. Y está de pie. Y está de pie. Esa imagen está de pie. Pero no tiene ni corazón, ni emoción, ni sentimientos. Es el reino de los hombres. Sin corazón, sin emoción, sin sentimiento. Lo único que importa es el poder y el resplandor de la gloria. Que brille. Esa es la imagen del gobierno humano. Un gobierno
que porque no tiene ni corazón, porque ni siquiera piensa, porque no tiene vida, termina con unos pies de barro con hierro. Y es en ese momento histórico que representa exactamente el momento histórico que nosotros estamos viviendo. Es en ese momento que esa piedra golpea a la estatua. Golpea a la estatua. Escuchaba a un pastor que decía, hacía una comparación y decía, cuando derribaron las Torres Gemelas, que las derribaron con 2 cohetes, tardaron 2 aviones bomba, por así decirlo. Dice que tardaron meses en recoger los escombros. Pero esta estatua imponente, terrorífica, fue destruida por una piedra y no quedó escombro, ni tuvieron que recoger escombros. No fue destruida por una bomba atómica, no fue destruida por un misil, fue destruida por una piedra que cayó en sus pies. Y esa piedra desmenuzó los pies y pulverizó toda la imagen y se la llevó el viento. ¿Tú sabes lo que eso implica? ¿Tú sabes lo que puedes tú extraer de lo que Dios te quiere comunicar acerca de los reinos de los hombres? Si pulveriza todo y se lo lleva el viento y dice que no queda rastro de eso, significa que el reino del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con el reino de los hombres, que no va a quedar absolutamente nada de lo que aportó Babilonia, nada de lo que aportó Medo-Persia, nada de lo que aporta el imperio griego, nada de lo que aporta el imperio romano, nada de eso va a quedar en el reino del Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando Cristo viene a tu vida, tú eres una nueva criatura y las cosas viejas pasan y tú eres hecho nuevo. Y tú no puedes cargar con los restos de los engaños y de las mentiras de cuando te enseñaba Babilonia, de cuando te enseñaba Roma, de cuando te enseñaba Grecia, de cuando te enseñaba Persia. Tu mente tiene que ser transformada. Tu mente no tiene que ser adornada con creencias cristianas. Y eso es tremendo porque te puedes convertir en una persona que no encaja en ningún lado. Porque cuando tú te comes este libro, te lo comes entero, ya tú no vuelves a ser la misma persona. Ya tú no vuelves a ver el mundo igual. Ya tú no vuelves a pensar lo mismo. Ya tú no vuelves a hacer lo mismo. Porque es que la mente de Dios nada tiene que ver con la mente de los hombres. Porque el reino del Señor Jesucristo en nada se parece al reino de los hombres. Se trata de reino. No se trata de religión, no se trata de cristianismo, no se trata de santurronería. Se trata de que Cristo viene a tu vida y dice, mira, tu reino es pasajero. El problema de los hombres es que todos se creen reyes. Yo no sé en qué libro me leí, yo sé que era un libro cristiano, pero decía, cuando tú leas un pasaje de la Biblia, y me pareció súper interesante, cuando tú leas un pasaje de la Biblia y tú quieras saber quién eres tú en ese pasaje, ¿cuál es el problema tuyo en ese pasaje? Si en ese pasaje hay un rey, ese rey eres tú. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estaremos aquí pensando que nosotros estamos representados por Daniel. No. En este pasaje, tú y yo somos Nabucodonosor. Porque queremos hacer lo que nos parece y lo que nos da la gana. Porque creemos que podemos controlar el mundo. Porque creemos que podemos controlar el día de mañana. Y como no tenemos el control, entonces no dormimos tranquilos. Siempre que leas un pasaje de la Biblia y aparezca un rey, ese eres tú. Porque la vida cristiana se trata, o el cristianismo se trata, o Jesucristo vino aquí a la tierra para decirte algo tan simple y tan elemental que yo no escucho
ni por las calles, ni por ningún lugar. ¿Sabe qué vino a decir Jesús? Si Jesús viniera en persona como vino ahora, porque Jesús está aquí en espíritu, pero si Él caminara y entrara por esa puerta, ¿tú sabes qué frase diría? Diría, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y sabes lo que significa eso? Que dejes de hacer lo que a ti te da la gana y te sometas a la voluntad de Jesús. Que te rindas en tu camino, que te rindas. Todo hombre se desgasta. Cuando digo hombre, yo involucro a las mujeres, yo no soy progres, yo no tengo problemas con el todes y eso. Cuando yo digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Yo soy del tiempo antiguo. Entonces yo no puedo decir hombres, mujeres, todas, todes, no, porque yo no creo en eso. La Real Academia de la Lengua dice que hombre significa la raza humana. Entonces, todo hombre siempre está luchando por reinar. Por reinar en su casa, por gobernar al otro, por hacer su voluntad, por tener la razón. Todo hombre caído se cree un rey de la misma manera que Nabucodonosor. ¿Cuál es la diferencia entre Nabucodonosor y yo o entre Nabucodonosor y tú? Pues que a él le dieron un reino, le dieron poder y a ti no te han dado nada. Pero si te dieran todo eso, tú fueras igualito y de pronto fuera peor. Esa es la diferencia, que tú no tienes un harén de mujeres esperando que tú las mires. Tú no tienes un séquito de hombres esperando. Y oye, imagínate, eso debe ser fuerte, hermano. Fuerte para el ego. Oye, si hay gente que no tiene nada y se cree. Gente que va caminando con el pecho así, se creen los amos del mundo, con un celular sin datos. La estupidez del siglo. Sin tener nada. Se creen. Ahora, ¿qué tal teniendo, hermano? Ahora, ¿qué tal teniendo? Entonces, la historia, esta historia, este sueño, más que un tratado de historia, Dios te quiere decir, mira, los reinos son pasajeros. Tú hoy haces lo que te da la gana, mañana contigo hacen lo que les da la gana. Tu reino nunca va a durar. Tu reino nunca va a durar. Cuando Cristo te llama a que te bajes del trono y dejes que Él se suba. Y te vas a dar cuenta que como súbditos de Jesús funcionamos mejor. Nos va mejor. Te vas a dar cuenta que así como Nabucodonosor no está capacitado para recibir tanto poder, nosotros tampoco. Nosotros fuimos diseñados por Dios para adorarlo, para obedecerlo, para servirle. Nosotros no fuimos diseñados para reinar, para ser reyes, no. La dignidad del ser humano, la dignidad de la criatura tiene que ver con la humildad del servicio. Esa es la grandeza del ser humano. Y la santidad del ser humano tiene que ver con la grandeza de la humildad, con la conciencia de que eres una criatura que no tienes nada, que todo te ha sido dado. Todo te ha sido dado. Y por eso es que es tan importante la introducción de Daniel, más que identificar los reinos. Dice, tú eres rey de reyes, porque Dios te ha dado reino. Y eres sabio, porque Dios te ha dado sabiduría. Y eres inteligente, porque Dios te ha dado inteligencia. Y tienes fuerza, porque Dios te la dio. ¿Cómo puedes vivir con eso? Ese es el asunto. ¿Cómo vivimos con eso? Dice, en los días de ese rey, la piedra golpeará. ¿Y qué nos está diciendo Dios en su palabra? Estos son los días en que la piedra golpeará los reinos de los hombres. Estos son los días. Una piedra cortada, no con mano. Esta piedra tiene 3 características. Ya vimos la imagen, pero ahora vamos a mirar la piedra. ¿Y qué tiene de emocionante una piedra frente a una cabeza de oro? Bueno, hay 3 cosas que tiene esta piedra que no se dejan ver tan fácilmente ante nuestros ojos. Por eso es que el libro de Isaías, cuando habló del Señor Jesucristo en el capítulo 53, decía
que no había parecer en él, ni hermosura para que le miráramos. Antes escondíamos de él el rostro. Insignificante, parece una piedra. Pero esta piedra tiene, a lo menos aquí, tiene 3 características. La primera característica que hace que esta piedra sea extraordinaria es su origen sobrenatural. Una piedra no cortada con mano. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra en forma de hombre, pero es el Verbo hecho hombre. Es el Verbo que creó todo el universo. Es el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es sobrenatural. Aunque tuvo hambre, aunque tuvo sed, aunque lloró, aunque murió, es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, sobrenatural. Y de esa manera, como lo vieron subir, como lo vieron ascender sus discípulos, de esa manera también vendrá. ¿Cuándo? En los días de estos reinos. La segunda cosa o la segunda característica de esta piedra extraordinaria es su efecto devastador. Repito, no es una bomba atómica, no es un misil, es una piedra. Es solamente una piedra, pero tremenda piedra que derribó por completo la estatua y no la dejó en pedazos, sino que la hizo polvo. Un polvo tan fino que sopló el viento y desapareció y no quedó ningún rastro de ella. Su poder devastador. Y vuelvo a repetir la misma idea. Cuando Cristo llega primero a reinar en tu corazón, va a reinar primero en tu corazón, todo lo va a acabar, todo lo va a destruir. Va a destruir todas tus seguridades, todas tus fortalezas, todas tus creencias, toda la basura en la que has creído, todo en lo que has puesto tu confianza, todo eso se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Sé que en muchas iglesias predican, conviértete a Cristo, porque vas a ser prosperado, porque vas a ser bendecido, porque vas a ser exaltado, porque tus sueños, por no sé qué. La experiencia que yo tengo, y levante la mano, el que no ha sido demolido por Dios desde que se convirtió. Demolido. Él viene a tu vida y machaca todo, porque te va a hacer de nuevo. Tú eres barro, Él te estruja y te hace de nuevo. La vida cristiana no es eso. Y con todo y eso es mejor que la otra. Con todo y eso yo no me devuelvo para atrás. No, yo no me devuelvo para atrás. Porque cuando te quita todo eso, tú te acuerdas, tú dices, pues eso era basura, hombre. Eso no servía para nada y yo lo abrazaba como un tesoro. No. Pero no solamente hace eso con mi vida, con tu vida, lo va a hacer con toda la humanidad y con toda la tierra. Va a destruir todos esos reinos y no va a quedar nada, nada. Hay un salmo preciosísimo que habla del reinado del Señor Jesucristo. A mí me encanta ese salmo y yo quiero leerlo si tengo tiempo. Vamos al salmo número 2, entre muchos salmos más, pero como que ese es el que más me gusta o más conozco, realmente no sé. El salmo número 2 dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuáles son esas cosas vanas que piensan los pueblos? Pues que van a deshacerse de Dios, que van a cambiar la ley, que van a disolver el matrimonio, que van a acabar con la familia, que van a formar una nueva sociedad. Mire, te estoy leyendo o te estoy recitando, no algo que yo creo. Estos son los propósitos de la Agenda 2030. Se resume en una palabra: no tendrás nada y serás feliz porque todo será del Estado.
Todo pertenecerá al Estado. ¿Por qué creen que se están peleando la EPS? Porque no funciona, no porque la quieren controlar. Todo será del Estado. ¿Se va a acabar con la pobreza? Claro, porque todas las riquezas ya no van a ser de unos y de otros. Nadie va a ser rico. Ustedes no han visto la política de algunos presidentes. Bueno, para que se acaben los delitos, lo que hay que hacer es legalizar el delito y ya no existe el delito. Qué chévere, ¿ve? Acabemos con todo. Acabemos con la fe. Acabemos con el matrimonio. Acabemos con la sexualidad. Acabemos con la identidad de las personas de tal manera que usted crezca y usted no sepa si es hombre ni es mujer. No se le puede decir nada. Usted en el camino va averiguando. ¿Quién establece que eres hombre o mujer? Dios, desde el mismo momento de tu concepción. Dios establece todo. Dios establece el día que naces. Dios establece el día que te mueres. Dios estableció que tuvieras los ojos verdes o que los tuvieras negros. Dios estableció dónde nacía. Dios establece todos los dones, lo que vas a hacer. Dios establece todo. Cuando tú naces, ya Dios ha establecido todo. Tú lo que tienes que hacer es buscar a Dios para que Él te guíe. No es que yo voy a ir a descubrir en el camino si soy hombre o soy mujer. Entonces aparece un meme por allá de una niñita que le dice, ay mamá, yo creo que yo soy hombre. Y la mamá le dice, pues no eres ningún hombre, eres una mujer. Entonces dice, ¿por qué se amotinan la pueblo? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras, acabemos con la ley, acabemos con el cristianismo, acabemos con la fe y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. Para Dios todo lo que están planeando es un chiste. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con su furor. Primero se ríe, pero después se enoja. Y después los turbará con su ira. Y después mandará la piedra. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice, no, todo eso es basura. Esta es la piedra, este es el monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Tú las quebrantarás. ¿Quién? Jesucristo. Tú las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Ahora, si algún rey de la tierra quiere misericordia, dice, ahora pues, oh reyes, sean prudentes y admitan esta amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense delante de Él con temblor. Honren al Hijo, a Jesucristo, porque si no Dios se enoja y van a perecer en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Ese es el reinado de esta piedra, su efecto devastador. Y por último, su completa y eterna expansión. Una piedra se convierte en un monte y el monte arropa toda la tierra. Todos los reinos serán de Jesucristo. Toda rodilla se doblará, la tuya, la mía, la que no se quiere doblar. Toda rodilla, mira, ese mentoncito así como que yo no te creo. Eso, ese libro que tú te estás leyendo lo inventaron por allá los egipcios, a mí me dijeron que no sé qué, que el Dalai Lama, mira, todo ese mentoncito para arriba, así, esa mirada de yo, esta señora está loca. Ese día no podrás levantar el mentón. Ese día caeremos todos de rodillas, cabeza en tierra. Por eso es mejor doblar la rodilla ahora, para que aquel día sea un día de gozo y no de vergüenza y de expectación de juicio. Porque es que no dice que algunos. Si tú no crees, eso no importa, porque de todos modos vas a creer. El problema es cuándo vas a creer, pero tú vas a creer. O crees ahora, como dice Jesús, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, o creerás después, cuando la piedra venga a quebrar toda la humanidad. Pero entonces será demasiado tarde.
entonces demasiado tarde será. Su expansión es completa y es eterna. Mientras los reinos del mundo pasan, este reino nunca, jamás pasará. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, vamos a mirar la reacción de Nabucodonosor en el versículo 46 y 49, y es importante que lo veamos porque vamos a seguir analizando este personaje supremamente interesante, Nabucodonosor. ¡Qué impacto tan grande! Un jovencito de 18 años está frente a él diciéndole lo que estaba pensando en su cama. El sueño tal cual como lo soñó y todo lo que significa el sueño. Un jovencito de 18 años que él menospreció. Y ese joven le está diciendo, es mi Dios. Es que es claro. Dice, no son tus dioses, es mi Dios. El Dios de Daniel es el que revela los misterios. Ahora dice el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Eso es una cosa apoteósica. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mire que entendió clarito, porque bruto no es. El Dios de ustedes es más grande que el de nosotros. La consecuencia, aquí están los jóvenes que iban a ser muertos ese día. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel no se le olvidó que tenía amigos. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Nuevamente Dios honra a los que le honran. Se trata de un reino